So there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros. No sé cuál sea el tiempo en el que usted esté recibiendo el programa, pero se transmite 7 días a la semana. Y a las 7 a.m., tiempo estándar del centro, no sé qué tiempo sea eso en Australia, no tengo ni idea. Muchos países del mundo en el que tenemos el privilegio de llevar el Evangelio. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy felices de que nos estén acompañando. Es bueno tener a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, al Dr. David Watts y a Joseph Larson. Como hemos dicho, y ustedes, muy agradecidos de que nos estén acompañando para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Joseph, ¿habrá alguna campaña cerca? Sí, señor. En febrero voy a tener 2 en Gastonia, en Carolina del Norte. Pastor Jeff Williams me ha invitado Spirit of Life Church en 2 noches, jueves y viernes a las 7 de la noche, ministrando la alabanza y palabra. Si está en ese lugar, cerca de ahí, ve a estar conmigo. En segundo lugar, voy a viajar a Newfoundland, Canadá, New Deer Lake, Manuel Pentecostal Church, el 17 y 19 de febrero. Va a ser viernes a las 7:30, o sábado a las 7:30 de la noche, y el domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde si está en el área, en Deer Lake, Newfoundland. Me gustaría verlos. Mi esposa me va a acompañar. Estamos emocionados de conocer esta iglesia. Dr. Watts. Sí, señor, el próximo fin de semana, el 22 de enero, voy a estar en Magnolia, Texas, Living Water Church, con el pastor Michael Colston, 622 Commerce Street en Magnolia. Puede llamar 218-356-1678 para más detalles. ¿Y qué tal, Loren? Nada en el futuro presente. Nada en el futuro. Bueno, pues muy bien. Dave, No hasta en marzo. no hasta marzo. ¿Qué tal el ilustre caballero sentado enseguida de usted? Yo creo que está hablando de Josh. ¿Tenemos reuniones este fin de semana? Sí, este fin de semana estamos emocionados de ir a Arrows, Louisiana, Cross of Christ Church, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. La dirección es 1505 Sharp Road 258 en Arrows, Louisiana. Si necesita más información, llame por favor al pastor Jim Green 318-280-4777. Excelente, excelente. Dave, comenzaremos con el versículo 29 del tercer capítulo de Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Cristo es la simiente de Abraham, por eso mi unión con Cristo me convierte en la simiente de Abraham también. Y herederos conforme a la promesa. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo hizo que Pablo especificara la simiente de Abraham? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué no decirlo de alguna otra manera? Bueno, es importante unir el plan de redención de regreso con Abraham. Esa es Correcto. la promesa. Y por causa de la justificación por fe. Correcto. Justificación por la fe fue mostrado por Abel. En primer lugar, lo miramos claramente. Dios estaba aceptando su sacrificio. Por eso aceptó a Abel. Ese es un estándar de fe. Caín tomó una posición de obras y Dios lo rechazó, pero en Abraham Dios escogió a levantar un pueblo y le prometió a Abraham que su simiente, quien es Cristo, singular, ha enseñado Pablo, iba a ser la fuente de que la promesa le fue hecho a Abraham en y todas las familias de la tierra serán bendecidos, se llevó a cabo. Él no hizo un nuevo contrato con la nación, sino que con Cristo, que era un israelita. Entonces, cumple todos los requisitos. Ahora, todos los que quieren estar en relación con Dios tienen que llegar al judío Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces, la promesa, el simiente de Abraham, israelita, todo es completado o es disponible solamente en Cristo. No estamos bajo
el contrato antiguo fue completo. Jesús lo completó, no lo aboló, lo completó. Ahora estamos bajo un nuevo contrato y ese nuevo contrato fue establecido por la simiente de Abraham que está unido con la promesa. Algunos dirían, ¿por qué? Es que Jesucristo, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué? ¿Qué hay tan especial de él? Bueno, hay Amén. muchísimo que hay especial en él. Debemos ser salvos, redimidos, y para hacerlo tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Correcto. Entonces, ¿por qué específicamente Jesucristo? Bueno, yo pienso que tratamos de explicar, pero en primer lugar, no solamente era del linaje de David, Romanos capítulo 1 lo dice, pero también es Dios. Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el representante del hombre, levantado de la nación judía como israelita, pero también es el Hijo de Dios. Por eso Él cumple todos los criterios para el Redentor prometido en sí, Abraham, todas las naciones serán bendecidos. Ahora, la promesa de Abraham y refiriéndose a su simiente no fue cambiado por la entrada del primer contrato que fue la ley. Esa ley fue completa. El contrato fue consumado, fue completo y un nuevo contrato fue establecido en Cristo. Entonces la simiente de Abraham es Cristo, quien es los dos hombres del linaje de David y de Abraham y Dios. Dios tenía un plan específico para redimir al hombre. No nos dejó aquí afuera en esta condición. Correcto. Perdidos, sin Dios, sin esperanza. Él no nos dejó en esa condición. Lo que Él hizo, o lo que Él haría, sería de gran precio de su parte. Él tendría que dar su posición como deidad. Jamás dejó de ser deidad, Él jamás dejó de ser Dios. Pero jamás funcionó como Dios, funcionó como el hombre Cristo Jesús. Tenía que haber sido de esa manera para que el hombre fuese redimido, porque Dios no puede morir. Correcto. Así que no podía ir a una cruz y morir. Él era un espíritu, un cuerpo espiritual, no podía morir. Y entonces, para redimir a la humanidad, tendría que morir. Entonces, para morir tendría que convertirse en hombre, y lo hizo, nacido de una virgen, la Virgen María, y entregándose en sacrificio por nuestra redención, para que todo el pecado fuese expiado. Es algo impresionante. Cuando una persona acepta a Cristo, todo su pecado es quitado, eliminado. No solo algunos, no solo los de ayer o los del mes pasado, sino todos. Desde el momento en el que la persona sabía lo suficiente como para pecar, hasta el momento en el que, para siempre, de hecho, los pecados son eliminados, expiados. Y a una persona se le da un comienzo nuevo, por decirlo así. Estamos hablando de las resoluciones del año nuevo. Bueno, esa es una resolución eterna con Cristo. Él es el Hijo de Dios, como Loren lo acaba de decir. Él también es el Hijo del Hombre. Y gracias a Dios que lo es. Creo que puedo decir sin lugar a duda que como Dios, podría llegar a decir que Él no podía salvar a la humanidad. Tenía que ser un hombre. Y para entregarse como sacrificio, lo cual Él hizo Correcto. en la cruz del Calvario, Correcto. y nuestra simple fe en Él nos da la vida eterna. Y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Correcto. Exactamente. Si pertenecemos a Cristo, somos la simiente de Bueno, Abraham. entonces decimos que Dios no podía. Dios es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Bueno, yo creo, y usted lo ha dicho muy bien hasta este punto, es un pensamiento complicado, pero Filipenses 2 dice que literalmente, estoy interpretando la escritura, él dejó a un lado no su posesión de deidad, pero su expresión de deidad
y anduvo en la tierra como hombre. Él tuvo que venir como hombre para ser nuestro representante y tiene que vivir sin pecado para ser nuestro sustituto. Todo demandaba que él andara en forma humana, así como el primer Adán, el primer hombre que fue creado sin pecado. Pero este hombre, por 33 años y medios, vivió completamente sin pecado. Entonces, él anda sobre la tierra como hombre, dejando a un lado su expresión de su deidad, pero nunca su posesión, y clasifica como representante de la humanidad y el sustituto de la humanidad. Lo que usted está diciendo significa que no hay atajos a la redención. Sí, y solo hay una manera. Oh, qué tan simple, qué maravilloso. Sí, nosotros expresamos fe en este Jesús, este israelita, este judío que murió por nuestros pecados que Dios levantó. Si ponemos nuestra fe en Él, nosotros entramos en un contrato, entramos en un pacto con Dios que nos clasifica para todos los beneficios de la redención, justicia, bendición, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera que podemos entrar en esta relación con Dios es de ver su necesidad como pecador de un Salvador y reconocer de que Jesús es el único que puede hacerlo. No hay nada como nacer de nuevo. Correcto. Es la mejor experiencia en la faz de la tierra. Cambia a una persona total y completamente. Y hay personas que viven vidas inmoralizadas, pero son cambiados gloriosamente cuando vienen a Cristo. Si no hay cambio, bueno, entonces esa persona no le dio su corazón a Cristo. Porque si la persona da el corazón a Cristo, esa persona va a ser cambiada por la gloria y el poder de Dios, al punto de que ya no son más lo que solían ser, sino nuevas criaturas en Cristo Así Jesús. es. Aleluya. Nosotros somos nueva criatura. No me importa cuán mala haya sido la vida o Así es. pecaminosa, perversa, Sí, impía, Señor. haya sido esa persona, ahora es cambiada completamente por el poder de Dios. Y, y bueno, escuchamos de personas que no se quieren a sí mismas. Yo puedo entender eso. Pero cuando venimos a Cristo, el yo cambia y el Señor lo cambia. Solamente como Él lo puede hacer, nacido de nuevo, tal como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La cruz es la sabiduría de Dios. Esto fue algo que se planeó Correcto, así antes de la es. creación del mundo. Este siempre fue su intención que Jesucristo iba a entrar en la humanidad para pagar la deuda del pecado. Anoche se dijo, y es interesante, he estado pensando en la noche, en la idea de la creación y concepción. Adán fue creado, pero cayó en el pecado, y los que fueron concebidos por Adán fueron concebidos en pecado. David hizo ese comentario, eso reinó al hombre, del hombre al hombre, la simiente siguiendo al hombre. Jesucristo fue concebido en este sentido por el Espíritu Santo, pero nació por el medio por la Virgen María. Cuando nacimos nosotros, somos concebidos, somos creídos, nacidos de nuevo en Cristo, creados. Usted lo ha dicho primordialmente, pero ¿qué significa ser heredero? ¿Heredero de qué? Todo eso que se le fue dado a Cristo, Jesús dijo, todas las cosas me han sido dado, las cosas en el cielo y la tierra, todas las cosas y los beneficios de tener una relación con Dios, ahora se le ha dado, se le ha dado a Cristo y a través de nuestra fe y esa obra consumada, somos herederos a esas promesas. Ahora tenemos los beneficios, el valor de la cruz que podemos vivir aparte de los poderes, del poder del pecado que reinaba en nuestra vida antes de ser salvos. Miramos las promesas de adelante siendo glorificado y ya no vamos a tener pecado para la eternidad, vamos a tener los beneficios de tener comunión con Dios diario. Vida eterna. Vida eterna es parte de eso, todo eso, y nosotros podemos hacer una lista larga de todos los beneficios, de todo lo que tenemos. Cristo suple a nosotros a través de la cruz. Y heredero, el heredero no hace nada para ganarse lo que Bueno, recibe. bueno, Son beneficios y él es un beneficiario del amor y la benevolencia del que da, del dueño y posee. Ellos lo dejan. Ahora, cuando uno es un heredero, especialmente cuando hablamos de bienes, hay una muerte que tiene que suceder para que haya una transferencia de esta posesión.
Y hubo una muerte que sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso abrió la puerta para que nosotros no solamente lo viéramos a la distancia, sino que para que podamos tener una relación con Dios, una relación personal con Dios. Eso es algo que aún hasta este momento podemos decirle al judío, porque ellos no tienen ese mismo entendimiento, no lo tienen en lo absoluto, ningún hombre lo tiene. Pero el punto es que el cristianismo y aún en otras religiones del mundo es el mismo, es el caso, pero en el cristianismo hay una diferencia. En el cristianismo podemos decirle a la persona, podemos tener una relación personal con Dios, podemos conocer a Dios personalmente y luego todos los beneficios que vienen. El heredero no hace nada para ganarse eso, es un regalo que reciben. Bueno, dice heredero de la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, primeramente la promesa de lo que acaba de decir, vida eterna, número uno. Hay vida eterna. Cuando decimos vida eterna, ¿qué estamos diciendo? Sí. Sí, ¿qué significa con vida eterna? Bueno, primeramente que el pecado, la deuda del pecado ha sido pagada a nuestro favor, porque el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, si tenemos vida eterna, significa que el pecado ha sido ya expiado. Si yo digo que tengo vida eterna en Cristo, significa que he aceptado que esa deuda ha sido pagada a mi favor, lo cual significa que ahora yo tengo esa restauración de relación con Dios. Significa que cuando yo cierro mis ojos en esta tierra o suena la trompeta, seré trasladado a su presencia para siempre. Dios, por causa de su justicia y su santidad, no puede morar en el pecado a nivel, bueno, en base a algo permanente. Y esa es la promesa que se le da a la simiente de Abraham. La promesa es que si aceptan y creen, aceptarán todas estas cosas. Esa es la promesa. Tienen que aceptar y creerlo. No puede ser algo forzado, obligado. En algunos casos esto ha sucedido. Han habido herederos que han dejado su herencia. De hecho, la han rechazado. Han dicho, no la queremos. Ahora, hay una variedad de razones por las que pueden suceder, que tenga sentido, ¿verdad? Pero uno puede dejar la herencia disponible. Nadie, de hecho, va a forzarlo a usted a tomarla. Usted puede abrogar ese derecho y hay mucha gente, desafortunadamente, todo el mundo, la mayoría del mundo, diariamente, cada alma que muere y se va al infierno, ha dejado su vida eterna y esa es una vida Ese es eterna. eterno. Ustedes trabajan en planificación de finanzas. Si alguien no quiere su herencia, solo digan, me lo pueden dar a mí. Si quieren pasársela a otra persona, pero algo bien rápido en Romanos. Sí, te van a dar $75 y vas a deber 120. Bueno, solo Por los impuestos, sí. los impuestos, sí. Romanos capítulo 2, versículo 28 dice, porque él no es judío que es por fuera, ni esa circuncisión que es en la carne, sino que es judío el que es en el interior, en la palabra, la obra que es hecho por dentro constituye salvación y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no proviene del hombre, sino de Dios. Yo no soy un hijo nacional de Abraham, sino que espiritual. Yo no vengo de un linaje judía, y gracias a Dios que Él hizo disponible el plan para que todos nosotros fuera de eso. En un versículo anterior que leyeron ustedes, no hay gentil, meo, hombre, mujer, griego y griega. Bueno, gracias a Dios y hizo ese plan que es disponible. Yo no soy un hijo ¿Será, podremos llegar a decir que le podemos dar gracias al apóstol Pablo? yo creo que sí. Ju- John y Josh me pueden corregir. Yo estaba leyendo el comentario de William Barclay una vez y dice que había una oración entre hombres judíos que se levantaban y decían, gracias a Dios que no nací mujer, esclavo o gentil. Entonces Pablo está enfatizando en el versículo 28 que todas estas cosas son iguales y libres. Y gracias a Dios por eso. El mismo pensamiento de una regeneración nacional que no existe. Versículo 28 en Romanos capítulo 2, usted pone las notas, completamente destruye la salvación nacional. Entonces no hay salvación nacional
para nosotros que no somos de linaje judía, que hemos sido injertados en el plan de Dios. Y ellos no son salvos solo porque son judíos. Sí. Pero dense cuenta, es importante para nosotros hacer distinción aquí, que la Escritura no niega que hay diferencias distintivas en el hecho de que el hombre y la mujer sigue siendo hombre y mujer, las Así es, clases sí. sociales siguen siendo clases sociales y el papel de Dios para los judíos es algo que se tiene que cumplir, pero individualmente hablando, la única manera en que alguien pueda llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él lo dejó en claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Usted conoció a mi padre antes, pero antes de que fuera salvo, él no era un hombre malo, siempre tuvo un corazón generoso, pero el día en el que él fue salvo, se hizo muy obvio que hubo un cambio completo en su personalidad y también en la manera en cómo él pensaba, y aunque no le gustaba hablar de Jesús antes, era lo único de lo que él quería hablar después. Él lo ¿Lo reconoció por sí reconoció él mismo. mismo? Sí, el Señor se lo reveló. Así como lo hace con cada uno de nosotros, y tenemos que tomar esa decisión nosotros. ¿Recibimos y aceptamos o no? No hay Y tal cosa. no existe una salvación nacional. En otras Mm. palabras, soy salvo porque nacen en cierta familia o en cierta nacionalidad. Y eso es lo que Juan el Bautista dijo, Dios puede tomar de esas rocas Las rocas. y hacer hijos de Abraham de ellos. Sí, sí, él no anduvo con rodeos, me encanta, Juan, a mí. Un gran punto que el hermano Jan resalta, no está argumentando de las distinciones de esas Exacto. clases, porque en otro lugar hace la pregunta, le dice que los maestros traten a los siervos bien, no desanimaba esa distinción en En esas clases Colosenses lo deja sociales y claro. no desanima en los hombres y mujeres también. Siempre hay una distinción ahí por designio. Usted hizo la promesa, la pregunta, ¿cuál es la promesa? En contexto, yo creo que está hablando Sí, del el Espíritu Espíritu, Santo. el Espíritu de Dios, por supuesto. Ese es un tema de Gálatas. Versículo 14 nos dice que la bendición de Abraham puede venir sobre los gentiles a través de Cristo para recibir la promesa del ¿Quién no cree Espíritu. que se puede decir que es justificación por fe? Sí lo es, pero en todo lo que viene con la justificación, porque él Correcto. habla de la herencia, dice en el 18, porque si la herencia es por la ley, es lo que recibe un heredero, ya no es por la promesa, pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. Eso es Es justificación. justificación. Justificación por fe. Eso envuelve todo el asunto. Sí, pero regresemos a lo que fue la promesa. La promesa fue Abraham. En ti Serán todas las benditas naciones todas de la las tierra van a ser naciones, bendecidos, nuestras familias. familias. Entonces, toda bendición que está asociada con la salvación, de la manera que lo ha designado Dios, es la bendición. Esos somos herederos. Y esta sección realmente empieza en el capítulo 3 versículo 26 porque dice, vosotros sois el Hijo de Dios por fe en Cristo Jesús. Entonces, no somos herederos por la ley, que era el tema con los Gálatas, somos herederos porque hemos aceptado a Cristo. Y todas las promesas y todos los beneficios y toda la maravilla que Dios ha preparado en Cristo, justificación por fe, el poder del Espíritu, todos los beneficios nuevos del contrato nuevo, los beneficios son el resultado de que nosotros sencillamente aceptando a Cristo. Por eso somos la semiente de Abraham y herederos de la promesa por sencillamente aceptando a Cristo. Judío, griego, siervo y libre. El otro día estuve en la iglesia en donde mi familia estuvo en la iglesia en Faraday, Luisiana. Y es pequeña y sientan, no sé, como tal vez a 100 personas ahí, si los apretamos a todos. Recuerdo la noche en la que mi madre y mi padre salieron al frente y yo estuve ahí en el lugar donde ellos se pararon y le dieron su corazón a Cristo. El Señor había estado tratando con ellos ya casi 2 años y ellos se rebelaron contra Él. Pero en esa noche en particular, nuestro mundo, mi mundo cambió. Yo solo era un niño, 4 o 5 años de edad, pero todo cambió. Yo no lo entendía. Yo, bueno, sí entendía esto,
que las quejas, las peleas, los gritos se detuvieron en nuestra casa. Cesaron. Mi madre y mi padre, ambos, tenían un temperamento muy fuerte. Pero cuando vinieron a Cristo, creo que yo era el niño más feliz de todo el mundo, porque no habían más peleas, no habían más gritos, y un niño ama a su madre y a su padre muchísimo, ¿verdad? Y eso le duele a uno cuando ellos están enojados y se gritan o se insultan, ¿verdad? Pero yo recuerdo vívidamente, yo era la persona más feliz. Por supuesto, era un niño. Yo realmente no entendía muchas cosas, pero sabía que mi madre y mi padre habían cambiado. Y ellos se convirtieron en Aleluya. receptores de la promesa Sí, de sí. Abraham. Alabado Dios. Y yo siempre le seré agradecido a Dios por esos nuevos padres. Miren, si ustedes no son salvos, ustedes que están viendo, están condenando a sus hijos, si es que tienen hijos, los están condenando a la destrucción. Y ustedes tienen su salvación eterna en sus manos. Y si ustedes le dan su corazón a Cristo, lo más probable es que ellos también. Sé que yo lo hice. Un año más después, estaba delante de un teatro, un cine, en Faraday, Luisiana, un sábado por la tarde. Estaba yo haciendo fila con otras 8, 10, 9 personas, otros niños que querían ver una película llamada Hopalong Cassidy. Si usted regresa o recuerda esa película. Bueno, pues, pero el Señor habló a mi corazón. Estaba parado en esa fila, listo para comprar mi boleto, y me dijo, no entres en este lugar, dame tu corazón, porque eres un vaso escogido, instrumento escogido para ser usado a mi servicio. Sabía que era Dios, solamente tenía 8 años de edad, pero sabía que era Dios. Pero no hice nada, me quedé parado ahí. Y la fila comenzó a avanzar y el Señor habló a mí otra vez lo mismo. No entres a este lugar, dame tu corazón, porque eres un instrumento escogido para ser usado a mi servicio. Yo estaba ya a la ventanilla donde daban los boletos. La señora Green era la cajera. Y ella trabajaba en la escuela donde yo también asistía. Yo la conocía. Y, y tienen diferentes las cosas el día de hoy, pero antes tenían un rollo con un montón de boletos. Y ese rollo se atoró. Y yo siempre creeré que un ángel metió la mano allí Sí. y la atoró. Creo que cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor y le voy a preguntarle y él me va a decir que sí, tuvimos que detener las cosas por ti. Pero yo busqué mi peseta, tenía una peseta yo ahí en mi bolsillo y para comprar el boleto. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y, y recuerdo que la señora Green me dijo, bueno, Jimmy, ¿vas a entrar o no? No entré. Yo tomé mi peseta y me fui y salí de allí. Pasé yo por un supermercado Piggly Wiggly y también una tienda de ropa. Me detuve enseguida de una farmacia. Aún existe el edificio, no está abierto para el negocio, pero aún existe. Fui y compré un helado con sabor a chocolate, vainilla y fresa. Ese era el límite de los sabores entonces. Y recuerdo que estaba parado en la esquina y era como que 100 libras de repente fueron quitadas de mi espalda. Y a menudo me he preguntado, yo era un niño, yo no conocía mucho del pecado y no sé, quitarle un centavo a mi madre de su bolso era lo que yo hacía, tal vez tenía 8 años de edad. Y, pero si yo sentí lo que sentí, como que estaba flotando en las nubes. ¿Qué es lo que usted sintió, Loren, Mm, cuando del alcoholismo y la drogadicción? ujú. Aleluya. Jesucristo entró a nuestro corazón. Desde que Cristo entró a mi corazón, desde que Cristo entró a mi corazón.
Inundaciones de gozo han llegado a mi alma como esas nubes que pasan por ahí desde que Cristo entró a mi corazón. Voy a orar en este momento. Yo siento que el Señor está tratando con algunos de ustedes para que le den su corazón a Él. Él quiere darles esta vida eterna. Él quiere que nazcan de nuevo para cambiar su corazón, su camino, su mundo, para que sea un cambio 1000 veces, 10,000 veces mejor a lo que usted tiene el día de hoy. Voy a orar la oración de fe, así le llamo yo. Y yo quiero que ustedes lo oren con nosotros, repitan esto con todo su corazón. Y lo mejor de todo, lo que Pablo dijo aquí, que si están en Cristo, son simiente de Abraham, Aleluya. y Él quiere que lo sean. Oremos todos, por favor. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento por mis pecados, Me arrepiento por mis pecados, de la manera en que he de la vivido manera que he vivido, y de las cosas que he de las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo proclamo yo proclamo al Señor Jesucristo. al Señor Jesucristo. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios le levantó que Dios lo levantó de entre los muertos, muertos, y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado, alabado, alabado Dios. Alabado Dios. Damas y caballeros, si ustedes dijeron eso de corazón, son salvos ya. Yo quiero que entiendan y quiero que le digan a alguien el día de hoy, a su vecino, a su madre, a su padre, a su vecino, su hermano o hermana, un amigo, no importa quién sea, díganles que le han dado su corazón a Cristo. Y es lo mejor que un ser humano ha llegado a conocer y a hacer. Alabado Dios. La alabanza dice, nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, tal como Jesús lo dijo. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias, gracias a Dios que he nacido de nuevo. Joseph, canta ese coro, por favor. Born again, there's really been a change in me. Hallelujah. Born again, just like Jesus said. Praise God. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Praise God. Alabado Dios, alabado Dios. Sublime gracias. How sweet the sound. Oh, that saved a wretch like me. Hallelujah. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing the second verse today. Go a little bit higher. You need it a little higher. 'Twas great. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. Praise The God. hour I first believed. I'm going to ask you that Voy a pedirles a ustedes que son salvos, hijos de Dios,
que levanten sus manos ahí donde se encuentren y comiencen a alabar al Señor. Joseph va a cantar Sublime Gracia una vez más. Y quiero que Aleluya. ustedes adoren al Señor. Algunos jamás lo han hecho, pero necesitan comenzar a hacerlo. Y hay que alabarle y adorarle. Adelante, Joseph. We've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing Praise God. God's praise Praise God. than when we first believed. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. because He first loved me. Alabado, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado. Alabado, Adelante, Señor. por favor, cantemos una vez más si es que la recuerdas. He is so, So wonderful. wonderful. Yes, to me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful because He first loved me. And what a fellowship. What a joy. What a joy divine. Leaning I'm on. leaning on the everlasting arms. What a blessedness. Oh, what a peace is mine. I'm leaning on the everlasting arms. I was in Francis y yo estuvimos en Tennessee hace tiempo y estábamos en una montaña llamada Lookout Mountain, donde una de las batallas más horribles se pelearon en la guerra civil. Y bueno, dicen que la tierra estaba empapada de sangre. Y justo en una intersección que está por allá, hay una pequeña iglesia. Sirvió como un hospital para las fuerzas de la Unión, mientras que la Unión la sostuvo y después sirvió como hospital para el ejército confederado. Pero la gente que estaba a cargo, o la gente que está a cargo en Washington, de los marcadores históricos, había un marcador allí, delante de la iglesia, y decía que en este edificio, la alabanza, dependiendo de ese brazo eterno, se cantó por primera vez por su escritor. Y pensé, al ver la placa, hubieran podido poner que este lugar fue hospital para las fuerzas de la Unión y los confederados en esta guerra tan horrible, pero en vez de eso, todo aquel que estuvo a cargo de ello sabía que era más grande que eso. ¡Qué comunión! ¡Qué gozo divino! Dependiendo de ese brazo eterno, qué bendición y qué paz es la mía, dependiendo de esos brazos eternos. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Como dice la alabanza, me regocijo día y noche Sí, desde que sí. encontré este camino de peregrino y la mano de Dios y toda mi vida puedo ver. Oh, la razón por mi bendición, la razón de todo esto es que el Consolador mora en mí. Él mora como el Consolador mora en mí. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho, porque el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Verdaderamente es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, gozo inefable.
lleno de gloria, y la mitad ni siquiera se ha contado. Y ese es un hecho, mis amigos. La mitad jamás ni se podrá contar. Es demasiado grande y maravillosa. Y saben, yo creo que hace unos momentos algunos de ustedes le dijeron sí a Cristo y su mundo cambiará. Sus amigos lo van a ver, sus amados, seres amados lo verán, ustedes lo verán en su propia vida. Ha habido un cambio. Y Jesús, ¿cómo se llama Joseph? Jesús Me me tocó. agarró y no me quiere mm, soltar. Jesús entró a mi corazón y a mi alma. Solía estar yo muy triste, pero ahora libre y alegre. Jesús tomó control de mi vida y no me quiere soltar. Alabado Dios. Muy bien, bueno pues, David, Gálatas 4:1, ¿o tienen más que decir sobre la promesa? Oh, qué promesa, ¿verdad? Sí. Él va a seguir esto mismo en el capítulo 4, así que no lo estamos dejando atrás, sino que está estableciendo lo que es un heredero y cómo funciona. Permíteme decir esto brevemente. Estamos hablando de vida eterna. La mayoría de gente piensa que es algo que tiene que ver con la longevidad, pero la vida eterna comienza hoy. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso comienza en cuanto uno es salvo. Así es, Los correcto. beneficios comienzan, el valor de la cruz, uno comienza a experimentarlo, el gozo que acabamos de sentir todos es la presencia del Señor que entró a este lugar y estoy seguro que muchos viendo alrededor del mundo sintieron la misma unción. Ese es un beneficio de esta maravillosa comunión que tenemos con el Señor que ha sido restaurada a través de Jesucristo en la cruz. Así que comienza inmediatamente cuando uno es salvo. Uno no tiene que esperar en la eternidad para recibir todas las promesas. Ahora, algunas de ellas sí son para el futuro, pero muchas comienzan inmediatamente. Así que hay que disfrutar lo que tenemos mientras lo tengamos. Tenemos el depósito de la expectativa, el depósito, y no excusemos bueno, no nos excusemos y digamos hay que disfrutarlo en el futuro. No, hay que hacerlo ahora. Tenemos más de lo que podemos llegar a Así es. imaginarnos. Muy bien. Bueno, Dave, Amén. También digo, Gálatas 4, versículo 1. entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Pablo continúa con el argumento acerca de la inferioridad de la condición bajo la ley, usando una ilustración de la vida contemporánea. ¿No están de acuerdo que él está diciendo que si tratan de permanecer en la ley van a permanecer siervos? Un niño o siervo, lo mismo, sí. Sí, niño o siervo, sí. Es una inmadurez que no puede aún aceptar todos los beneficios que se le han sido entregados. El heredero aparentemente no puede operar en las bendiciones prometidas o la herencia hasta que llega a la Le edad. está diciendo a los judaizantes, van a permanecer siendo niños. Correcto. No anda en los beneficios que puede tener. Sí insiste en esto, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo creo que el punto principal de Pablo es de alejarnos de eso completamente y movernos a ser un Por adulto supuesto, maduro que sí. está operando en la bendición. Pero si no lo hacen, si rehúsan hacer Correcto, eso. exactamente, sí. Y yo diría esto, voy a tener cuidado, pero usted permanecerá niño o siervo. Pero ese es no un lugar donde quiere estar, no es un lugar aceptable para un cristiano. Tenemos que crecer en gracia y en el conocimiento del Señor. Tenemos que seguir adelantándonos y entender más y más lo que es nuestra herencia. Usted declaró que nuestra herencia es mucho mayor de lo que podemos entender. Ese es el valor del Calvario, ese es el beneficio del nuevo pacto. Y Pablo no quiere que vivamos bajo el antiguo pacto y tratar de vivir bajo el antiguo contrato, porque tenemos que entrar en el nuevo contrato, porque si tratamos de vivir en el antiguo, vamos a ser como siervos en la casa, gracias a Dios que está en la casa, un heredero que no ha llegado a la edad donde puede recibir la bendición. Sois hijo, niño, Correcto. necesitado de un tutor. Así es. Sus beneficios son limitados y aunque usted tiene derecho a todos, pero no Bueno, está disponible entonces, para usted. ¿esta gente era salva o no? Quien quiera que hubiera sido. Nuevamente, el argumento siempre será basado en lo que
ellos están creyendo para salvación. Si su fe está en Cristo, entonces son herederos de la promesa. Bueno, creo que Pablo está diciendo cómo es que pueden estar en Cristo y la ley al mismo tiempo. Ese es el problema, pero hay confusión. Ni había confusión de lo que había en el nuevo contrato en contra del antiguo. Pablo enseña que el contrato antiguo ha sido completado, es consumado. Jesús lo cumplió y nos ofreció un contrato nuevo, un nuevo pacto con mejores promesas. Entonces Pablo está tratando de que el creyente no regrese a los términos del antiguo pacto, sino que ande en los beneficios del nuevo, Correcto, sí. porque no puede mezclarlos. Nosotros no tenemos la autoridad de negociar los términos del contrato. Bueno, Tenemos que llegar a esa conclusión. Cuando nosotros añadimos ley u obras o pensamientos, interpretaciones, estamos tratando de cambiar el contrato y no tenemos absolutamente nada de autoridad para hacerlo. No hay manera de poder hacer eso. Eso ya se estableció. Así que si nosotros queremos hacer eso, realmente es ridículo. ¿Qué autoridad es la que tenemos? Sin embargo, muchos actúan como que sí la tienen. Otro pensamiento que va junto con esto. Un heredero no tiene la autoridad para cambiar el medio de la voluntad o el fideicomiso o el medio por el que están heredando su artículo. Entonces, por ejemplo, si yo soy heredero a los bienes de papá, tal vez me toquen 50 centavos nada más, pero si yo soy heredero a los bienes de papá, yo no tengo autoridad de cambiar. no, correcto. Si él fallece, Dios no lo permita, pero si él fallece, esa voluntad, ese testamento o fideicomiso, lo que sea, ya terminó, es irrevocable. Yo no puedo cambiar o hacerle cambios. Una vez más, extendiendo un poco, utilizando la terminología moderna, pero la realidad es que no tenemos autoridad. De hecho, todo lo contrario. La indicación es, como lo acaba de decir el hermano Larson, es que si estamos bajo la ley, y ese es nuestro ayo, nuestro guardián, ese tipo de situación indica que somos del mismo estatus en cuanto a autoridad que la de un siervo o un esclavo. De hecho, solo fue cuando el padre declaraba que ese joven ya era de edad y llegó a la madurez para tener esa autoridad, era cuando era visto como maduro y como adulto. Entonces, ¿cuál es esa transición? ¿Cómo sucede para nosotros? ¿Cómo sucedió para los Gálatas? Fue a través de fe en Cristo, la simiente. Por lo tanto, ahora somos la simiente y los hijos de Abraham. Esa transición de ser, en esencia, tener la misma autoridad o posición que un siervo no cambia hasta que tenemos fe en Cristo. Bajo la ley, lo otro no era posible. Ese es el punto que se quiere presentar aquí. Bajo la ley, no había autoridad. Tenemos autoridad hoy en el nombre de Jesús. Realmente no había heredad en lo absoluto. Bajo la ley, nada de eso podía suceder. Se requería o se requería de que Cristo viniera una vez más. Cuando alguien moría en el antiguo pacto, cuando fallecían, no iban al cielo, iban al paraíso porque el pecado no se había expiado. Correcto. Entonces, lo que tenemos hoy, y tomamos el tema del libro de Hebreos, es que es un mejor pacto basado en mejores promesas. Todo lo que tenemos hoy Así es mejor, superior, más grande en Cristo. Y pero no tenemos libertad de cambiarla. No tenemos autoridad. Sí, podemos presentar todo lo que querramos, pero sería como que yo quiera tomar la voluntad de papá, el testamento de papá, hacer cambios e ir a la corte. El de la corte se lo daría al juez y el juez diría, esto, no tienes autoridad para hacer esto, y lo tiraría a la basura. Porque la única mano que tiene autoridad para firmar y hacer cambios es mi padre, el dueño de los bienes. Este mismo edificio, que es la sede del ministerio y de la cadena SBN, fue pagado por una mujer. Ella puso en su testamento, ella falleció poco después, pero de cualquier manera su hermana, que también era muy rica, a ella no le importaba Dios en lo absoluto. Ella trató toda manera posible para cambiar la voluntad, el testamento, porque no quería que el dinero fuese para el evangelio. correcto. Pero ella no pudo hacer nada. Y Tenía autoridad. bueno, miren, tenía dos abogados y uno era un cristiano y el otro no recuerdo quién era, pero de cualquier manera,
Me preocupó y le pregunté yo a ellos si ella iba a poder cambiar el testamento. Lo más grande de todo era que mi hermana no quería que su dinero fuese usado para la religión. y, pero ella tuvo que admitir que su hermana cambió. La Así vida es. de su hermana cambió por el poder de Dios antes de morir. Y yo recuerdo que estaba en Sudáfrica y el Señor me dijo cómo lidiar con la situación. Y la siguiente reunión que tuvimos, todos los abogados estaban en una habitación y yo presenté mis declaraciones ante la señora y le dije yo, ¿está usted en contra de las escuelas que construimos y que aún estamos construyendo? Bueno, no, no lo estoy. Le dije yo, bueno, eso es lo que mucho del dinero de su hermana va a ser usado para hacer. Y su abogado estaba gritando, no responda, no responda. Ah, y yo seguí haciendo preguntas, ¿verdad? Y ella siguió respondiendo. Ella era una mujer bastante terca, pero ella dijo, sí, sí, bueno, yo estoy feliz por eso. De cualquier manera, ella no pudo cambiar la cosa. Correcto. Alabado Dios. Y esta es la cosa, cuando el antiguo contrato, y sigo usando eso porque a veces el nuevo pacto, antiguo pacto, tal vez esto lo puede entender alguien cuando se completa un contrato, cuando es consumado, ya no es válido. Usted estaba hablando del testamento de su papá. Si el hermano Rosenstern tuviera un testamento y decidiera cambiar y crear un testamento nuevo, entonces el testamento antiguo legalmente ya no tiene poder en la corte Correcto, así es. porque no hubiera sido completado, sino que hubiera sido cambiado en previsto del nuevo. Entonces, este es el problema con aún hoy en la iglesia. No entendemos que Cristo en su perfección, en su proceso de veniendo a esta tierra, cumplió el contrato antiguo. Él cerró la puerta en los requisitos, cerró la puerta en todo lo que estaba en ese antiguo pacto. Ya no estamos bajo el pacto de Moisés, sino que ahora estamos bajo el contrato de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que de Cristo. Ahora el creyente, tenemos que ver qué hay en este pacto y cuáles son los beneficios. Esa es la transición que la iglesia todavía lucha con eso. Cuando decimos que Cristo cumplió la ley, él cerró el pacto, él cerró la puerta del antiguo pacto y todos los Cerró la requisitos, puerta del antiguo pacto. creó uno nuevo. Por eso es malo tomar de lo antiguo y decir, bueno, eso estaba aquí y ahora tenemos que ponerlo aquí. No, tenemos que descubrir de la escritura lo que está en el nuevo pacto y seguir eso. Esa es la transición que estaba Pablo y algunos de los problemas que tenemos en la iglesia de hoy. Hebreos dijo que tomó el antiguo pacto y se lo llevó para poder establecer el nuevo. Entonces, Correcto. uno es cumplido y el otro es renovado. Un testamento realmente no es la interpretación de nuestras intenciones, sino el intento de nuestro deseo. Mucha gente, Repítalo, John. un testamento no es una interpretación de las intenciones, sino una declaración de los deseos. En otras palabras, esto es lo que yo quiero. Es una Correcto. declaración de los deseos, no una intención de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente querían hacer? Como esta señora que estaba diciendo, refiriéndose a la hermana que contribuyó para este ministerio. Y la hermana decía, esa no fue su intención, pero eso no es lo que hace el testamento, no busca intenciones. Si un padre o una madre escoge darle cierto dinero a sus hijos y a ciertos otros menos, a unos más y a otros menos, ese es su derecho. Cada uno Correcto. va a recibir 50 centavos, por cierto. Pero el punto es que a veces nosotros tratamos de reinterpretar, como dijo Josh, lo que está en el contrato, y ese no es esa no debe ser nuestra intención. No De tenemos todas el maneras. derecho de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es enterarnos de lo que dice. Pablo diría en Efesios 4, voy a regresar y voy a comenzar en el versículo 16, que quiere daros, de acuerdo a todas las riquezas de su gloria, para ser fortalecidos con la fortaleza de su espíritu, de acuerdo a cómo recibe su crecimiento para ser edificado, para que podamos comprender con todos los santos lo que es la anchura, la largura,
la plenitud de Cristo, que pasa todo entendimiento. Entender la plenitud del pacto debe ser nuestro deseo. Como usted dijo muchas veces, y yo sé que estamos diciendo en el contexto correcto, a uno no le importa lo que dice la Biblia, solamente queremos saber qué es lo que dice la Biblia para poder seguirlo. Y eso no significa que no nos importa, sino que queremos saber qué es lo que dice para poder seguir qué es lo que está diciendo. Sí, yo no tengo prejuicios en eso, no estamos tratando de ver qué es lo que dice, solamente queremos obedecer qué es lo que dice. Y si la llave de esto es por fe, entramos por fe, no por la ley. La ley, como dijo el hermano Lorson, no es algo que necesitamos seguir, es por fe. Y estas promesas podemos obtenerlos, pero si tenemos a Cristo y estamos en Cristo y si nos vestimos de Cristo, ese es todo. Él es todo para mí. Él se ha convertido todo para mí. ¿Creen ustedes que los judaizantes entendieron lo que el apóstol estaba diciendo? Me parece como que debieron haberlo entendido. Había una insistencia de unir los dos pactos que no puede suceder. Y mientras insistimos de unir los dos pactos, entonces es claro que no tenemos la sabiduría y la perspectiva y el entendimiento. Y es interesante, hermano Swagger, yo sé que se nos acabó el tiempo. En Efesios, Pablo sigue orando que él ha introducido a la gente al reino. Oh Señor, que sus ojos sean revelados a la verdad. Lo que usted lea, la verdad es de que se les ha sido entregado. Todos necesitamos aprender, pero no deberemos ir hacia atrás, sino que hacia adelante. No se puede mezclar la fábrica de lo antiguo con lo nuevo, no funciona así. Jesús lo dejó en claro, así que tenemos que dejar a un lado lo que ahora ya se cumplió y finalizó y por seguir. Estoy pidiéndole a Dios que este programa le abra los ojos a muchos. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por el mover y la operación de su espíritu. Lo que experimentamos y lo que usted experimentó hace unos momentos. Solo quiero que sepan que los amamos y no se pierdan ni un programa incidentalmente. El lunes en la mañana comenzamos el maratón. 5 a.m. tiempo estándar del centro. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.